El cuchillo estaba en mi mano cuando mi nieta susurró esas palabras. El glaseado acababa de empezar a agrietarse bajo la presión de la cuchilla justo donde lo había puesto demasiado grueso, intentando que las rosas se vieran más llenas. Me detuve, no por el pastel, sino por su voz. No temblaba, no suplicaba. Cayó como una piedra plana, saltando una vez sobre aguas tranquilas. Ese día, la casa olía a vainilla tibia e hortensias. Mi hija Harper había traído ramos azules y blancos arreglados en frascos de vidrio envueltos en cuerda. Estética, lo llamó. Yo la dejé. La cocina zumbaba con ese tipo de suave ruido que solo surge cuando la gente finge estar tranquila. Julian servía sidra espumosa en copas vintage que había traído en una caja acolchada, como si estuviera preparando una sesión de revista. Harper estaba junto a la ventana, iluminada como si supiera encontrar la luz perfecta sin mirar. Llevaba lino color crema, descalza, con el cabello recogido como si acabara de meditar. Y yo. Yo estaba junto a la isla con un cuchillo en la mano y una nieta mirándome fijamente. La habitación cambió, no en el sentido físico, pero algo bajo mi piel se ajustó. Mi columna recordó cada turno largo que había trabajado. Mis rodillas recordaron cada momento en que me habían sostenido cuando sentía que me desplomaba. Mis manos se quedaron quietas. Maya se acercó como si fuera a decirlo otra vez. Pero no necesitaba hacerlo. Lo oí y lo supe. Esto no era drama, no era exageración. No se trataba de quién olvidó poner la mesa o me dejó fuera de una RSVP. Era más grande. Forcé una sonrisa y deslicé el cuchillo completamente a través del pastel. Bizcocho de limón y semillas de amapoa húmedo con glaseado de lavanda. El favorito de Harper, no el mío. No se me escapaba que yo era quien lo horneaba. Los invitados aplaudieron. Alguien de la marca de bienestar de Harper empezó a grabar con su teléfono. Julian se inclinó hacia el marco con el brazo alrededor de la cintura de Harper como si estuvieran presentando una línea de productos. Maya mantuvo sus ojos en mí. Le alcancé un plato. No lo tomó. Fue entonces cuando supe que este cumpleaños no me pertenecía. Nunca lo hizo. Y para que quede claro, esta no es una de esas historias donde todo se desmorona de una vez. Comienza aquí con un pastel que no quería en una cocina llena de flores que no eran para mí y un susurro de una niña que todavía creía que valía la pena advertirme. Si algo de esto te suena familiar, sigue escuchando porque quizás, como yo, has estado sonriendo demasiado tiempo en una habitación donde no perteneces. Después de que se sirvió el pastel y los flashes se enfriaron, encontré a Maya esperando junto a la puerta de la despensa. No sonrió. No parpadeó. Sostenía su teléfono bajo en la mano, pantalla atenuada, su pulgar, flotando sobre el borde como si estuviera sopesando si presionar play. No necesitaba hacerlo. Ya sabía que algo se había abierto, algo que no podía cerrar de nuevo. Julian estaba en la sala riendo más fuerte de lo necesario, agitando su bebida como un accesorio. Harper había desaparecido por el pasillo con su laptop, probablemente en una rápida consulta con su equipo de marca. Todo en esta casa se había convertido en contenido. Cada rebanada de mi vida, cada memoria estratificada en estas paredes, ahora servía como fondo curado para la narrativa de otra persona. Maya deslizó el teléfono en mi palma sin una palabra. Toqué la pantalla. Al principio era estática, luego la voz de Julian. Baja,
demasiado casual. El tipo de casualidad que solo surge cuando alguien se siente completamente seguro. Ya casi. Está allí, dijo. Un desliz más. Una vez más, que olvide apagar la estufa. O se repita en público y el doctor firmará la declaración. La voz de Harper a continuación, más fría, más tensa. Tengo el guión escrito. Solo necesitamos que esté fuera del camino antes de que se lance la nueva línea de productos. Si esperamos demasiado, se ve desordenado. Maya no se inmutó. Yo no respiré. Devolví el teléfono y miré fijamente el bol de limones en la encimera. Por un segundo pensé que podría lanzar uno, no a nadie, solo contra el azulejo, solo para oírlo romperse. En cambio, alcancé un paño de cocina y comencé a limpiar una encimera perfectamente limpia. ¿Quieren que me vaya?, dije. No a Maya, solo a la habitación, al aire. Necesitan tu imagen, dijo Maya, pero no tu voz. Me quedé allí con el paño en la mano y pensé en todas las veces que le había hecho espacio a Harper, cuando tuvo miedo escénico en su primer recital, cuando suplicó cambiar de escuela porque no encajaba, cuando lloró por su primera relación fallida y preguntó si podía volver a casa. Volvió a casa y lentamente la hizo suya. Los frascos de vidrio, las cortinas de lino, las impresiones abstractas en la pared que no parecían nada y significaban aún menos. Yo no había elegido nada de eso, simplemente lo había permitido, porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. Permites que las cosas sucedan hasta que un día miras a tu alrededor y nada se siente tuyo otra vez. Maya se acercó. Hay más. Sacó una carpeta de su bolso, correos electrónicos impresos, documentos de seguros, un horario mecanografiado para una evaluación en el hogar por un doctor que nunca había conocido. Estaban planeando declararme incapaz para transferir activos y tomar el control de todo lo que había construido. No hablé. Solo doblé el paño, lo coloqué cuidadosamente junto al fregadero y miré por la ventana al jardín que solía cuidar. El arbusto de romero se había vuelto salvaje. La albahaca había desaparecido. Algo más había echado raíces y no era mío. No subí las escaleras esa noche. Me senté en la cocina mucho después de que las velas se apagaran, después de que Julian empacó su equipo de cámara y Harper se retiró a la habitación de invitados en la que ya no pedía quedarse. Me quedé justo allí en el rincón junto a la estufa, mirando las líneas entre los azulejos que había fregado 1000 veces. La casa estaba silenciosa, pero no quieta. Las tuberías se asentaban. El viejo roble sobre el patio trasero crujía de vez en cuando. Un auto pasó una vez, lentamente, las llantas sobre la grava. Conté esos sonidos para evitar pensar, pero los pensamientos vinieron de todos modos. Hubo un tiempo en que Harper tenía harina en su nariz cada sábado por la mañana. Se apoyaba en la encimera junto a mí, brazos cruzados, cola de caballo balanceándose, mientras hacía preguntas sobre qué hacía que la masa levantara y por qué algunas recetas usaban ralladura de limón en lugar de jugo. Nunca le dije que no sabía todas las respuestas. Simplemente la dejé pensar que sí. En aquel entonces, la estufa era de gas e impredecible. A veces hacía clic demasiado tiempo antes de que la llama prendiera. Ella estaba aterrorizada por ese sonido, así que la encendía antes de que ella entrara, incluso si tenía que hacerlo 2 veces.
Bromeaba diciendo que era más valiente que cualquier bombero, y ella se reía con todo el pecho. Ese tipo de risa desaparece con la edad. No la había oído en años. Esa noche me paré sobre esa misma estufa pensando en el bizcocho de limón y semillas de amapoa, pensando en cómo lo había pedido, cómo había sonreído cuando lo saqué, cómo me dio las gracias como si fuera una panadera invitada en su show, no la mujer que le enseñó cómo era una taza medidora. Los gabinetes eran de Harper ahora. Ella había reemplazado las perillas, cambiado los botes de cerámica por unos de vidrio con etiquetas escritas a mano. Había pintado el azulejo de la pared trasera sin preguntar. Julian dijo que se veía más limpio, más moderno. No dije nada. Abrí el cajón bajo la estufa, ese donde solía esconder tarjetas de cumpleaños y pequeñas notas que Harper hacía cuando era joven. La mayoría habían desaparecido, probablemente tiradas durante una de sus fases de reorganización. Pero una permanecía, doblada 2 veces, amarillenta en los bordes. Un corazón dibujado con crayón rojo. Dentro decía: «Para mamá, haces que todo mejore». Lo volví a poner exactamente donde lo encontré. Cerré el cajón en silencio. El silencio ya no me consolaba. Solo confirmaba lo que ya sabía. El calor que una vez sentí aquí ya no era mío. Había sido generosa con el espacio, con el perdón, con la confianza. Demasiado generosa. Y ahora, las paredes que una vez hicieron eco de risas solo sostenían el peso de los planes de otra persona. Cuando Maya bajó en la mañana, me encontró en la mesa. No había dormido. No quería hacerlo. Descansar ya no era seguro. Dormir significaba despertarme en una casa que no me reconocía. Una vida donde mi propia hija había reescrito la historia y me había asignado el papel de la complicación que necesitaba eliminar. La estufa hizo clic una vez, tenue y agudo. No me moví, solo la miré, esperando ver si la llama prendería. La carpeta que trajo Maya no era gruesa, solo tenía una docena de páginas. Pero cuando me senté en la mesa del desayuno y las hojeé, se sintió más pesada que cualquier libro de cocina que hubiera publicado. Estas no eran acusaciones, eran arreglos silenciosos, limpios y preaprobados. Había 3 documentos que destacaban. El primero era un formulario que le daba a Harper acceso parcial a mis cuentas digitales. Tenía mi firma o algo que se parecía lo suficiente. El segundo era una carta de intención que declaraba que estaba considerando transferir la propiedad de mi estudio de cocina a una nueva LLC. Harper había registrado en silencio 2 meses antes. El tercero era una póliza de seguro de la que nunca había oído hablar, que enumeraba a Julian como el beneficiario principal en caso de mi muerte. El pago era alto, demasiado alto para una póliza que no recordaba haber firmado. No hablé durante mucho tiempo. Maya no presionó. Se sentó frente a mí, comiendo tostadas que no se había molestado en untar con mantequilla, mirando por la ventana como si ya hubiera hecho las paces con lo que yo apenas comenzaba a entender. La cocina se sentía más pequeña, las sillas demasiado duras, el aire demasiado limpio, como si la casa ya hubiera comenzado a ajustarse a una versión de mí que ya no estaba aquí. Abrí un cajón que rara vez usaba. Era donde Harper guardaba sus utensilios de cocina cuando cocinaba aquí. Los cuchillos eran todos nuevos, de acero inoxidable elegante con mangos negros. Los míos estaban en una caja en algún lugar del garaje. Toqué la punta de una cuchilla solo lo suficiente para sentir el filo. Luego cerré el cajón y lo trabuqué. Yo misma había instalado esa traba hace 5 años, cuando Harper comenzó a organizar eventos en la casa. Le había dicho que era por seguridad, pero en realidad necesitaba un cajón que fuera mío. Solo uno. Esa traba tenía 2 llaves.
Una la guardaba en mi llavero. La otra se la había dado a ella para emergencias. Revisé mi llavero. Mi llave todavía estaba allí. Esa noche, cuando Harper volvió de yoga, dejó su bolso en la encimera como si viviera allí. Abrió la nevera, sacó una botella de jugo prensado y se fue sin una palabra. Esperé hasta que estuvo arriba antes de revisar el cajón de nuevo. Destrabado. La traba no estaba rota. Había sido abierta con una llave, la segunda. No dormí. Me senté en mi sillón, con las manos dobladas, la carpeta todavía en mi regazo. Alrededor de las 2 de la mañana salí al garaje y encontré la caja con mis viejos cuchillos, mangos de madera desafilados, un poco oxidados en los bordes. Los traje de vuelta y los coloqué en la encimera. Luego trabuqué el cajón de nuevo y me quedé con ambas llaves. No estaba lista para decir nada. Todavía no. Pero algo había cambiado. No se trataba solo de dinero, ni siquiera se trataba de traición, se trataba de espacio, sobre el borrado silencioso de una vida, un cajón a la vez, una contraseña, un papel, una llave, hasta que no queda nada de ti en la casa que construiste. El miércoles por la mañana, Harper anunció que quería filmar un nuevo episodio para su serie de bienestar. Lo llamó un segmento espontáneo de madre e hija. A su audiencia le encantaba la autenticidad. Julian llegó 20 minutos después, con su equipo todo empacado en estuches de helado blando, etiquetados con su marca de producción. Me saludó con un beso en la mejilla y me llamó radiante. Asentí, sin sonreír. La cocina ya había sido reorganizada antes de que yo tomara café. Harper cambió los delantales colgados en la pared. Los que trajo tenían su logo. Julian ajustó los ángulos de iluminación como si nos preparáramos para un documental. Me pidió que me parara en el lado izquierdo de la encimera, donde la luz daba mejor. Me paré donde siempre lo había hecho, en el medio. Maya me ayudó a preparar los ingredientes. No habló mucho, pero sus ojos no se perdían nada. Le pasé la harina. Ella deslizó una pequeña cámara negra de su bolsillo y la colocó silenciosamente entre el soporte del libro de cocina y el estante de especias. Sin lente, sin luz parpadeante, solo un cuadrado negro del tamaño de una caja de fósforos. Colocó un reposacucharas de cerámica frente a ella y se alejó. Harper tomó el centro de la pantalla. Nos presentó como si yo fuera una chef invitada en su plataforma. Sonrió ampliamente. Su mano rozó la mía cuando alcanzó el batidor. No fue suave. Se sintió como una señal. Julian le dio un pulgar hacia arriba detrás de la cámara. Hicimos scones de almendra con glaseado de lavanda. Mi receta. Harper lo llamó una fusión inspirada. No la corregí. Sus seguidores se lo tragarían de cualquier manera. A mitad de camino, Harper se inclinó hacia la cámara y agradeció a todos por sintonizar. Habló sobre legado, sobre conocimiento generacional, sobre el honor de aprender de un padre. Su tono era almibarado. Apenas podía soportarlo. Detrás de la cámara, Julian le murmuró líneas como si hubieran practicado. Cuando la cámara dejó de rodar, el aire cambió. Harper se limpió las manos. Julian le alcanzó una bebida. Le preguntó cómo le había parecido. Dijo que se sintió un poco plano, que yo no estaba dando suficiente energía. Luego se volvió hacia mí y sonrió de nuevo, pero esta vez solo con la boca. Dijo que quizás podríamos grabar una versión más tarde en la semana, algo más cálido, algo más emotivo. Dijo que quizás podría usar algo más brillante o hablar un poco más rápido. Solo una sugerencia. Miré a Maya. Su rostro permaneció inmóvil,
pero asintió una vez, pequeño y seguro. Más tarde esa noche, en la privacidad de su habitación, Maya me mostró las imágenes de la cámara oculta. Había captado todo, no solo la escena, los comentarios después, la forma en que Harper habló cuando pensó que no estaba escuchando, la forma en que Julian se refirió a mí como el ancla nostálgica de la marca. Sus palabras, no las mías. No estaban construyendo un legado, estaban construyendo un producto, y yo era el empaque. No lloré, no grité, solo me senté al borde de la cama y presioné play otra vez. Miré la sonrisa en el rostro de Harper parpadear mientras se alejaba. No era cruel, no era enojada, era indiferente. De alguna manera, eso era peor. Ese viernes, Maya faltó a su clase de la mañana. Se quedó en la mesa del comedor con un bloc de notas y una laptop abierta en 3 ventanas del navegador. Reconocí una como un sitio legal, otra parecía un medio de comunicación. La tercera mostraba una simple foto de perfil de una mujer con uniforme. Mia tocó la pantalla. Detective Noel Avery, Unidad de Delitos Financieros y Protección al Adulto Mayor, con sede en Savannah. Callada, precisa y difícil de contactar. Pero Maya la había encontrado. La mujer había investigado una vez un caso donde un hijo usó documentos falsificados para obtener el control de los derechos médicos y financieros de su madre. El resultado había sido raro, público. El hijo lo perdió todo. La madre recuperó su nombre. Maya ya había enviado un mensaje. Me paré en la puerta, con las manos en los bolsillos, observándola trabajar como si fuera una parte natural de su día. No dije nada, solo escuché el golpeteo de las teclas y el leve zumbido del refrigerador detrás de nosotros. Ella miró hacia arriba. Hay un patrón en lo que están haciendo. No eres solo tú. Harper y Julian han estado usando tu presencia para construir valor. Branding emocional dirigido a mujeres que extrañan a sus madres. Las palabras cayeron como una piedra plana, no pesadas, pero finales. Caminé a la cocina y encendí la tetera. El olor de la manzanilla llenó el aire. Abrí la despensa. Los frascos todavía estaban etiquetados con la letra de Harper, pero detrás de ellos, enterrada en el estante inferior, encontré una tarjeta de receta desgastada. Mi letra, descolorida, pero familiar. Pan de maíz con limón y mantequilla de tomillo, una receta que no había usado en años. La coloqué en la encimera solo para verla de nuevo. Harper volvió a casa alrededor del mediodía. Llevaba un suéter blanco suave y zapatos caros, su cabello en una trenza suelta. Entró como si perteneciera a cada rincón de este lugar. Dijo que la cocina se sentía rancio, que quizás deberíamos volver a pintar antes de la siguiente sesión. Julian llamaría a alguien. No respondí. Miró la encimera, a la tarjeta de receta. Su boca se curvó ligeramente. No una sonrisa, algo más. Dijo que esa era vieja, que ya no encajaba en la marca. Luego subió las escaleras. Miré la receta durante mucho tiempo. Luego la deslicé en el bolsillo de mi delantal. Esa tarde, Maya hizo otra llamada. Noel contestó esta vez. Hablaron en frases cortas y silenciosas. Mia tomó notas. Me senté a su lado, observando las líneas formarse en el papel. Fechas, números de documentos, un contacto en la junta de seguros. Estábamos construyendo algo, silenciosamente, cuidadosamente, como un estofado lento dejado en la hornilla trasera. Al anochecer,
Estaba cansada, no por el trabajo, sino por mantenerme quieta. Antes de acostarme, escribí una lista, no de personas a confrontar, sino de recetas. Antiguas, las que Harper había borrado del sitio web, las que solía hacer cuando la casa estaba llena de risas reales, no de aplausos enlatados. Doblé la lista y la puse bajo mi almohada. A veces no se lucha contra el fuego con fuego. A veces dejas que enciendan la cerilla y luego esperas, porque cada papel viene con un guión y a veces el guión se rompe. Y cuando lo hace, la verdad entra en silencio, sin invitación, imposible de ignorar. El domingo por la mañana saqué la sartén de hierro fundido que no se había usado en años, la del mango gastado y la pequeña grieta a lo largo del borde. Había sido de mi madre. La fregué bien, la engrasé ligeramente y la dejé calentar en el horno. Esa sartén había hecho cientos de comidas. Haría una más. Harper estaba fuera por un evento de charlas. Julian la había seguido con su cámara y trípode. No volverían hasta el lunes. Tenía tiempo. Maya se sentó en la mesa revisando archivos. Miró hacia arriba cuando saqué la C-Box de recetas. No tuve que decir nada. Esa noche anuncié una transmisión en vivo especial. Escribí la publicación yo misma. Solo un pie de foto silencioso con una imagen de la vieja sartén y una tarjeta doblada. Sin etiquetas, sin filtros, sin Harper, solo una hora. Martes por la noche, una cámara, una estufa, una historia. Para la mañana siguiente, la publicación tenía más compartidos que cualquier cosa que hubiera publicado. Maya revisó los números. Las vistas estaban aumentando. Los seguidores dejaron comentarios. Antiguos estudiantes, ex compañeros de trabajo, personas que no conocía, pero que recordaban mi rostro. Algunos dijeron que extrañaban mi pan de maíz. Otros dijeron que me extrañaban a mí. El martes llegó en silencio. Me puse mi delantal más viejo, el de las esquinas cosidas y una etiqueta con nombre que se había descolorido hasta quedar borrosa. Maya ajustó las luces, colocó el micrófono, probó la conexión de transmisión. No habló mucho. No necesitábamos hacerlo. Harper y Julian volvieron esa tarde. No dijeron nada sobre la configuración. Julian preguntó si la cocina estaba limpia. Harper echó un vistazo a la cámara y anotó algo en su teléfono. Dijo que estaría lista para las 7. A las 6 le entregué a Maya un sobre sellado. Quiero que esto se presente ante el abogado mañana temprano, dije. Ella asintió. Luego metí la mano en mi bolsillo y saqué una lista, no de recetas, de nombres, amigos, colegas, testigos clave. Cada uno había sido contactado, cada uno listo, no en voz alta, no públicamente, pero sólido. A las 6:30, Harper bajó las escaleras con maquillaje completo, su suéter color crema impecable, sus ojos practicados. Julian se sentó junto a Maya. Le ofreció una sonrisa fría. Ella no se la devolvió. A las 7 entré en el encuadre. Sin Harper, sin Julian, solo yo y la sartén. Comencé con el pan de maíz. Hablé sobre el tiempo, sobre la miel calentada a fuego lento, sobre cómo las recetas se heredan, pero el significado se gana. A los 10 minutos, Harper entró en la toma. Sonrió para la cámara y lo llamó una visita sorpresa. Asentí. La dejé hablar. Luego me detuve, miré hacia el lente y dije: hay un ingrediente del que nadie habla, el que hace o deshace una receta. No es la sal, ni el tiempo, es la verdad. Levanté el sobre,
Lo coloqué en la encimera, luego apagué la hornilla. La habitación se mantuvo quieta. Detrás de la cámara, Maya presionó guardar, luego subir. Esa noche algo cambió. No en el aire, no en los números, en mí. La receta ya no era para ellos, era para mí. Y finalmente había cocinado algo que no podía ser robado. Comenzó exactamente a las 7, sin cuenta regresiva, sin música, solo yo en el encuadre. Las luces de la cocina estaban bajas, cálidas, nada dramático. Me paré detrás de la isla con las manos apoyadas en la vieja tabla de cortar, la sartén junto a mí ya caliente. El aroma de miel y tomillo permanecía, apenas perceptible, a menos que estuvieras prestando mucha atención. No era una actuación, era un regreso. Hablé lentamente sobre la comida, sobre la memoria, sobre cómo cada plato que recordamos tiene una persona ligada a él. Compartí la historia de la receta, de dónde venía, cómo solía hacerla para Harper después de la práctica de piano, como una vez ella lo llamó pan mágico, porque pensaba que podía arreglar los malos días. No forcé la emoción. La dejé venir naturalmente como el vapor de la estufa. A mitad de camino, Julian apareció detrás de la cámara. No habló, solo le lanzó una mirada a Meyer y sacó su teléfono, probablemente revisando métricas. Harper lo siguió unos minutos después. Entró con su habitual autoridad silenciosa, labios ligeramente brillosos, cabello suelto en ondas suaves. Se paró justo fuera del encuadre, con los brazos cruzados, esperando su señal. No hubo ninguna. No dejé de hablar. No cambié el tono. Continué incorporando ingredientes, dejando que el ritmo de la receta guiara la habitación. Los espectadores estaban aumentando. Maya susurró en un momento, pero mantuve mis ojos en el bol. Luego Harper entró en la toma. Sonrió y puso su mano en mi hombro, como si se uniera a una reunión familiar. Su voz se elevó mientras se presentaba. Agradecía a todos por ver y llamaba a este momento espontáneo y hermoso. Asentí, no dije nada. Tomó una cuchara de madera y revolvió a mi lado. Julian ajustó su lente, capturando el ángulo. Estaba coreografiado hasta la respiración, pero no habían escrito el final. Una vez que la masa estuvo lista, la vertí en la sartén, la presioné suavemente y la deslicé en el horno. Luego alcé una sola carpeta manila. La coloqué junto a la estufa. Mis manos permanecieron sobre ella un momento más de lo necesario. Dije que quería compartir un ingrediente final, no para el pan, para la verdad. Abrí la carpeta lentamente. Dentro había una transcripción impresa, fragmentos de los últimos meses, audio, video, registros financieros, una declaración jurada notariada de mi abogado confirmando la autenticidad de cada elemento. No levanté la voz, no acusé. Simplemente leí una línea. Esto es lo que se escucha cuando una familia elige el silencio sobre la integridad. Cerré la carpeta, la deslicé hacia el borde, luego miré directamente a la cámara. No dije nada más. No necesitaba hacerlo. Harper se quedó congelada, sus dedos todavía curvados alrededor de la cuchara. Julian bajó la cámara ligeramente, con la boca medio abierta. Nadie se movió. Maya terminó la transmisión con un toque silencioso. Subiendo ahora, dijo. Me di la vuelta y caminé hacia el horno. El temporizador aún no había sonado, pero el olor me dijo que estaba listo. Saqué el pan, dorado y lleno, lo dejé en la encimera. No importaba quién se quedara en la cocina después de eso.
El mensaje ya había salido de la habitación. La mañana después de la transmisión en vivo, me desperté antes del amanecer. La casa estaba silenciosa, el tipo de silencio que no consuela. Permanece en los rincones, bajo las puertas, dentro de los cojines de las sillas en las que ya nadie se sienta. La tetera hizo clic en la estufa mientras esperaba a que hirviera. No me apresuré. Maya ya estaba despierta. Tenía su laptop abierta, la pantalla brillaba con notificaciones. Los mensajes llegaban a raudales, cientos de ellos, luego miles, la mayoría de desconocidos, algunos de personas a las que no había oído en años. Antiguos colegas, estudiantes, espectadores que recordaban los primeros días del programa de cocina, mujeres que habían cuidado a sus madres, madres que habían sido olvidadas por sus hijos. Las palabras eran suaves y afiladas al mismo tiempo. Te vimos. Te creemos. Me recordaste a mi propia madre. No respondí. Solo las leí lentamente, una tras otra, dejando que se asentaran. Harper y Julian no bajaron hasta después de las 9. Harper se movía rápidamente, con su teléfono en la mano, escribiendo sin parar. Su rostro estaba calmado, pero su mandíbula estaba apretada. Se sirvió café y se sentó en el rincón más alejado, de espaldas a la ventana, alejada de mí. Julian Passet murmuró sobre pasos legales, contratos, imagen pública. Sus palabras se superponían. No llegaban. Para el mediodía había comenzado las consecuencias. La asociación de marca anunció una revisión. La plataforma de bienestar eliminó silenciosamente el perfil de Harper de su página de inicio. 3 medios de comunicación se habían comunicado para pedir comentarios. Maya me entregó una copia impresa del primer artículo. El titular era mesurado, pero el subtexto era claro. Surgen preguntas sobre la autenticidad en la marca de madre e hija influencer. Dejé el artículo sobre la mesa sin abrir. Para última hora de la tarde, Julian se había ido. Empacó rápidamente. Harper no lo siguió. Pasó la mayor parte del día en su habitación. La oí en el teléfono una vez, voz apagada, cortada como si estuviera entregando un informe. No me habló. Esa noche preparé la cena solo para Mer y para mí. Una comida silenciosa, sin cámaras, sin emplatado curado. Comimos en el rincón del desayuno, como solíamos hacer cuando se quedaba conmigo en la secundaria. Maya encendió una vela, la barata que huele ligeramente a canela, y la puso sobre la mesa sin una palabra. Cuando me levanté para lavar los platos, vi a Harper en el pasillo. Parecía más pequeña de lo habitual, menos pulida. No entró en la habitación, solo se paró cerca del borde del arco, observándonos. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró de nuevo. Asintió una vez, no en disculpa, no en rendición, solo en reconocimiento. Luego se dio la vuelta y se fue. No la seguí. Más tarde me senté junto a la ventana trasera y escuché las cigarras. El aire era espeso. El verano presionaba contra el vidrio. Pensé en todas las formas en que el silencio puede ser un arma, pero también un refugio. No todo necesitaba ser hablado para ser conocido. Algunas verdades simplemente se asentaban como el polvo, silenciosas, inevitables. Esa noche no trabuqué el cajón de la cocina, no por confianza, sino porque ya no necesitaba hacerlo. El cajón era mío otra vez, ya sea que contuviera cuchillos o recetas, no importaba. Contenía espacio, mi espacio, y esta vez nadie se lo llevaba. Para fin de semana, los acuerdos de marca de Harper estaban suspendidos o cancelados.
El estudio que había alquilado para sesiones de productos estaba vacío, luces apagadas, persianas cerradas. El calendario de producción desapareció de su teléfono. Julian no regresó. Llegó un aviso por correo del colegio de licencias. Se había abierto una investigación formal sobre la tergiversación de Harper en los documentos financieros y la posible explotación de un adulto dependiente. La frase era estéril, pero su significado no lo era. Cortaba directamente a través del silencio de la casa. Maya me entregó el sobre sin ceremonias. Lo coloqué sobre la mesa de café junto a un bol de limones. Habían comenzado a ablandarse. Harper no lloró, no discutió, no pidió explicaciones. Se movió por la casa con una especie de desapego, como alguien que espera un tren que nunca llegará. La confianza en sus pasos se había desvanecido, pero no por completo. Todavía había cálculo en la forma en que respondía las llamadas telefónicas, siempre junto a la ventana, siempre en voz baja. La dejé quedarse, no por bondad, no por culpa, sino porque algo merecía ser visto hasta el final. Maya recibió una llamada de seguimiento de la detective Avery. Habían revisado las imágenes. La declaración jurada fue aceptada. Se tomarían declaraciones. No se trataba de presentar cargos. No para mí. No buscaba castigo. Buscaba claridad. Que alguien en algún lugar dijera en voz alta que lo que había sucedido, había sucedido. Ese domingo recuperé el estudio. Estaba silencioso. La puerta crujió como siempre lo había hecho. Las paredes todavía estaban forradas de libros de cocina. Algunos eran míos, otros prestados. La pizarra que Harper usaba para eslóganes de marca todavía tenía su letra. No la borré. La di vuelta y escribí algo nuevo. El legado no requiere actuación. Abrí las ventanas, la habitación se llenó de aire. Luego fui al estante y saqué una sola carpeta. Dentro estaban los artículos originales de incorporación destinados al estudio de cocina firmados por mí años atrás. Antes de las cámaras, antes de los eslóganes, antes de Harper. Los llevé al juzgado el lunes por la mañana. Maya vino conmigo. El empleado era educado, eficiente. Los papeles fueron restaurados. Mi nombre volvió al registro. Sin anuncios, sin corte de cinta, solo una actualización silenciosa en un polvoriento registro. Esa noche me paré en mi cocina otra vez, sola. La sartén estaba de vuelta en la estufa. La había condimentado con cuidado. Chisporroteó cuando vertí la masa de pan de maíz en su superficie. El olor se elevó rápidamente. Familiar, real, sin cámara, sin micrófono. Solo yo y el sonido de algo volviéndose completo otra vez. La habitación de Harper permaneció oscura esa noche. No bajó a cenar. Maya, sí. Comimos en la mesita junto a la ventana. No pregunté dónde estaba Harper. No necesitaba hacerlo. Algunas cosas se derrumban con un sonido, otras caen en silencio como una cortina. Y cuando lo hacen, lo que queda no es venganza. Es espacio, es paz, es algo ganado, no por la fuerza, por permanecer quieto el tiempo suficiente para ser visto y no borrado. 2 semanas después, reabrí el estudio. No hubo volante, no hubo anuncio, solo una puerta abierta y el olor del pan elevándose en un horno cálido. Las mesas habían sido reorganizadas. La pared de pizarra ahora tenía un mensaje simple en tiza blanca. Todavía eres bienvenida aquí.
sin nombres, sin logos, sin lenguaje de marca curado, solo la verdad servida en silencio. Llamé al espacio algo nuevo, no una marca, no un espectáculo, solo un lugar. Lo llamamos la cocina sin condiciones, una habitación donde mujeres de mi edad podían reunirse, no para actuar, sino para cocinar, para hablar, para respirar. Algunas vinieron con delantales todavía doblados de cajones que no habían abierto en años. Algunas trajeron silencio. Eso también era bienvenido. Maya ayudó a organizar las sesiones. Se comunicó con algunos centros locales. Sin redes sociales, sin kits de prensa, la palabra se extendió como solía hacerlo, una mujer a la vez, lento, constante, humano. Hicimos comida simple, pan de maíz, caldo, ensalada de papas transmitida a través de 3 generaciones. Compartimos recetas escritas con tinta descolorida en el reverso de facturas y listas de compras. No hubo cámaras ni sonrisas programadas. Nadie pidió fotos de antes y después. Nadie midió su valía en seguidores. Una tarde, una mujer llamada Lorraine trajo una lata de galletas de mantequilla. Dijo que su hija no le había hablado en 4 años. Todavía horneaba esas galletas todos los domingos por si acaso. No pregunté por detalles. Le alcancé un plato. Estuvimos una al lado de la otra, amasando la masa. En el silencio entre instrucciones recordé cuántas horas había pasado tratando de ser necesitada, tratando de mantenerme útil, tratando de aferrarme a un papel mucho después de que se hubiera convertido en un disfraz. Ese peso se había ido ahora. El estudio se llenó de un nuevo tipo de ruido. El raspar de cucharas, el tintineo de tazas medidoras, el suave zumbido de historias siendo contadas, no para la cámara, sino la una para la otra. Harper no había vuelto al estudio desde el día en que se reinstalaron los papeles. No había vuelto a entrar en ese espacio otra vez. Y eso estaba bien. Ella había construido algo frágil, algo curado, y cuando se agrietó, no había nada dentro sosteniéndolo. Pero aquí, en esta cocina, había peso, había historia, había suficiente sal y harina para hacer algo duradero. Maya no filmó nada de eso, pero mantuvo un cuaderno, uno sencillo, de cubierta suave, con líneas que se doblaban ligeramente por su letra. Dijo que algún día podría ser un libro. Le dije que ya lo era, incluso si nadie lo leía. Algunas historias no necesitan ser publicadas. Algunas se hornean en el aire y se sostienen en las manos de aquellos que recuerdan. Y eso es suficiente. La primera lluvia de la temporada llegó en silencio, sin truenos, solo el susurro del agua rozando los cristales de las ventanas, suave y constante. Me paré junto al fregadero de la cocina con un paño en la mano, secando el último plato de la clase de esa mañana. El olor a canela y mantequilla marrón todavía permanecía en el aire. Maya se había ido temprano. Tenía una entrevista con una publicación comunitaria, una que ella misma había propuesto. Querían hablar sobre la cocina sin condiciones. Me preguntó si quería unirme. Le dije que ya sabía lo que necesitaba decir. La casa se sentía llena de una nueva manera, no de gente, no de ruido, sino de presencia. No se escondía nada, no se escenificaba nada, solo cosas que eran reales y se quedaban. Metí la mano en el cajón junto a la estufa y saqué una nota doblada. Había estado allí durante años, olvidada entre viejas tarjetas de instrucciones y gráficos de medidas descoloridos. La letra era de Harper, en bloques desde que tenía 8 años. Gracias por hacer que las cosas se sientan seguras. Coloqué la nota en el alféizar de la ventana, la dejé abierta.
Esa tarde horneé una hornada de pan de maíz, no para una clase, no para la transmisión, no para una marca, solo porque la cocina olía mejor cuando salía algo caliente de ella. Mientras sacaba la sartén del horno, oí pasos en el porche, no apresurados, no vacilantes, solo constantes. No me di la vuelta, corté el pan lentamente, coloqué 2 rebanadas en un plato pequeño, puse una en la mesa, la otra la mantuve cerca de mí y luego me senté. No hablé, no necesitaba hacerlo. Algunas historias terminan con una puerta cerrándose. La mía no. La mía permaneció ligeramente abierta, el tiempo suficiente para que el aroma llegara a quien necesitara recordarlo, el tiempo suficiente para que finalmente me sintiera completa, sin necesidad de ser vista. Si alguna vez has sido madre, hija o simplemente alguien que permaneció en silencio por amor, entonces esta historia estaba destinada a ti. Gracias por escuchar hasta el final. Si algo en tu cocina o en tu corazón ha sido olvidado, recuerda esto. Todavía puedes comenzar de nuevo en silencio sin necesidad de demostrar nada, solo siendo tú misma. Si te viste reflejada en esta historia, no estás sola y todavía hay tanto de tu valía que nadie te ha quitado.